Cuando terminé de saldar mi última deuda estudiantil, no llamé a nadie. No hubo anuncios, ni publicaciones, ni celebraciones improvisadas. Simplemente cerré la computadora, respiré hondo y seguí trabajando. Tenía 23 años y, contra toda lógica familiar, ya no le debía dinero a nadie. Ni al banco, ni al Estado, ni a personas que confundían ayuda con control. Unos meses después, firmé los papeles de mi primera vivienda. No era grande ni llamativa. Una casa modesta en una calle silenciosa, con un jardín delantero que necesitaba más paciencia que dinero. La pagué completa. Sin hipoteca. Sin copropietarios invisibles. Sin favores. Para ese entonces, mi negocio digital ya funcionaba con una solidez que me sorprendía incluso a mí. No fue suerte ni un golpe repentino. Fue una acumulación lenta de decisiones correctas, noches largas, pruebas fallidas y aprendizajes incómodos. Vendía productos en línea, coordinaba envíos, gestionaba proveedores y respondía correos a horas que no se suponía que nadie estuviera despierto. Los ingresos superaban con holgura lo que la mayoría de las personas de mi edad ganaban, pero nunca lo dije en voz alta. Nunca sentí la necesidad. Había aprendido temprano que, en ciertos entornos, el progreso no se celebra, se reclama. Crecí en una ciudad pequeña donde los apellidos pesan más que los hechos. Mi familia era conocida. No famosa, pero visible. Mi padre, Richard, ocupaba un puesto de supervisión regional en una empresa de logística industrial. Le gustaba decir su cargo completo, como si cada palabra sumara autoridad. Mi madre, Laura, trabajaba de forma intermitente, pero su verdadera dedicación siempre fue otra: sostener, defender y justificar cada paso de mi hermano mayor, Lucas. Lucas tenía 2 años más que yo y, desde que tengo memoria, fue considerado especial. No por algo concreto, sino por una promesa implícita. Según mis padres, estaba destinado a algo grande. Nunca quedó claro qué. No importaba si dejaba proyectos a medias, si acumulaba errores o si necesitaba rescates financieros periódicos. Siempre había una explicación lista. Está buscando su camino. Los genios no siguen rutas normales. No todos nacen para lo mismo. Yo, en cambio, nací para no incomodar. Aprendí a no pedir, a no esperar, a resolver. Mientras Lucas ocupaba el centro del escenario, yo me movía entre bastidores. Nadie me dijo explícitamente que yo era el plan alternativo, pero tampoco hizo falta. Se notaba en los silencios, en las comparaciones sutiles, en cómo mis logros eran tratados como accidentes afortunados y los suyos como inversiones a futuro. Recuerdo con precisión una cena de otoño, pocos meses antes de que todo se descompusiera. Estábamos en la casa de mis padres. La mesa estaba puesta con más esfuerzo del habitual porque Lucas acababa de regresar. Había intentado iniciar un proyecto en la costa oeste. Duró menos de un año. Volvió con maletas, excusas y la necesidad urgente de reordenarse. Mis padres lo recibieron como si regresara de una expedición peligrosa. Durante la comida, mi padre levantó su copa y brindó por los nuevos comienzos. No mencionó nombres, pero todos sabíamos a quién iba dirigido. Lucas sonrió con esa seguridad que siempre tuvo, como si el mundo le debiera paciencia infinita. Yo mastiqué en silencio. Nadie mencionó que yo ya vivía en mi propia casa. Nadie preguntó cómo me iba. Nadie pareció recordar que había compartido esa noticia meses atrás, con fotos incluidas, esperando una reacción que nunca llegó. Intenté no tomarlo como algo personal. Me repetí que no necesitaba validación, que el reconocimiento externo era irrelevante. Pero la verdad es que duele ser invisible cuando has hecho todo bien. Aún así, seguí adelante. Pensé que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Me equivoqué. Una semana después de aquella cena, mi madre me llamó. Su tono era medido, demasiado ensayado. Me pidió que pasara por la casa para hablar con calma. No pregunté por qué. Supuse que tendría que ver con Lucas. Siempre era así. Tal vez necesitaban que revisara un currículum, que hiciera una recomendación, que resolviera algo sin figurar. Era un rol que conocía bien. Cuando llegué, la atmósfera era distinta. Mi padre estaba sentado rígido, con los brazos cruzados. Lucas ocupaba el sofá como si fuera su territorio natural. Mi madre sonreía, pero era una sonrisa tensa, de esas que anuncian conflictos disfrazados de conversaciones familiares. Me indicaron que me sentara. Entonces lo dijeron. Esperaban que ayudara a Lucas con una oportunidad. Usaron esa palabra con cuidado, como si al pronunciarla suavizaran lo que realmente pedían.
Una inversión inicial. Algo pequeño, según ellos. Una muestra de apoyo. Lucas habló con entusiasmo sobre una idea todavía sin forma, llena de promesas vagas y supuestos contactos. Yo escuché sin interrumpir. Cuando pregunté directamente si esperaban que yo pusiera el dinero, mi padre evitó la palabra financiar. Dijo que yo había tenido una buena racha, que me había ido bien, que era momento de devolver un poco. Ahí entendí algo importante. Para ellos, nada de lo que había construido era realmente mío. Era un excedente familiar, una reserva disponible para corregir el rumbo del hijo correcto. Respiré hondo y dije que no. Con calma, sin elevar la voz. Expliqué que no invertía en ideas sin estructura ni compromiso. Lucas se mostró ofendido. Mis padres, decepcionados. Cuando mencioné que él llevaba semanas en casa sin hacer nada concreto, el ambiente cambió. Mi madre se endureció. Mi padre se inclinó hacia adelante. Me hablaron de familia, de lealtad, de apoyo incondicional. Yo respondí con la verdad, que me había sostenido solo desde los 18, porque así me enseñaron. No lo negaron. Simplemente guardaron silencio. Me levanté y me fui. Creí que ahí terminaba todo. No tenía idea de que, en realidad, acababa de empezar. Durante algunos días después de aquella conversación, no pasó nada. Y eso, en mi familia, nunca era buena señal. El silencio no era paz, era cálculo. Yo seguí con mi rutina, intentando convencerme de que el episodio había quedado atrás. Me concentré en el trabajo, en los pedidos pendientes, en optimizar campañas y reorganizar inventario. Me repetí que había hecho lo correcto, que decir no era un crimen. Aún así, una sensación incómoda se instaló en el fondo de mi pecho, como si algo se estuviera preparando fuera de mi campo de visión. Había pasado demasiados años siendo el que resolvía sin preguntar para no reconocer ese patrón. Una tarde, mientras cerraba unas cuentas, recibí un mensaje de mi madre. No era una pregunta ni una invitación. Era una afirmación disfrazada de cordialidad. Tu padre y yo estamos muy preocupados por la situación de Lucas. Nos duele verte tan distante. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra sería utilizada como prueba de algo que yo no era. Al día siguiente, mi padre llamó. Su tono ya no era el de un padre hablando con su hijo, sino el de alguien que cree tener autoridad moral sobre una deuda no escrita. Me habló de sacrificios, de todo lo que habían hecho por mí cuando era joven, como si criarme hubiera sido una inversión con intereses acumulados. No mencionó a Lucas directamente, pero cada frase lo contenía. Yo escuché en silencio hasta que me pidió, de forma explícita, que reconsiderara. Le dije que no. Colgó sin despedirse. Fue en ese momento cuando entendí que mi negativa no había sido interpretada como una decisión financiera, sino como una traición personal. Para ellos, yo no había dicho no puedo o no quiero. Había dicho no los necesito. Y eso era imperdonable. Una semana más tarde, ocurrió algo que cruzó una línea que yo ni siquiera sabía que existía. Era miércoles por la noche. Estaba trabajando desde casa, rodeado de cajas y etiquetas de envío. El inventario ocupaba gran parte del living. Vivía solo y nadie tenía motivos para aparecer sin avisar. Por eso, cuando escuché la puerta principal abrirse, pensé que era un error. Me quedé quieto unos segundos, tratando de procesar el sonido. Luego escuché voces. Reconocí la de Lucas de inmediato. Salí hacia la entrada con el corazón acelerado. Ahí estaban los tres. Mis padres adelante, como si tuvieran derecho a estar allí. Lucas detrás, observándolo todo con una tranquilidad ofensiva. Mi padre sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Mi madre sonreía con incomodidad. Pregunté cómo habían entrado. Usaron la copia de la llave que les había dado años atrás, cuando aún creía que los límites eran innecesarios entre familia. Extendí la mano y pedí la llave. Mi madre dudó, pero finalmente la dejó caer en mi palma. No había culpa en su expresión. Había reproche. Les pregunté qué hacían en mi casa. Lucas fue el primero en responder. Dijo que habían intentado hablar conmigo de buena manera, pero que yo había sido difícil. Que no les había dejado otra opción que hacer las cosas como corresponde. Mi padre dejó la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia mí. Dijo que era hora de hablar seriamente sobre lo que yo le debía a la familia. No abrí la carpeta de inmediato. Algo en la escena era demasiado irreal. Les dije que estaban invadiendo mi espacio, que no tenían permiso para estar allí. Mi madre me acusó de exagerar. Me dijo que actuaba como si fueran extraños.
Le respondí que se estaban comportando como tales. Mi padre insistió en que leyera los documentos. Cuando finalmente abrí la carpeta, el mundo pareció inclinarse unos grados. Era una demanda. Legal. Formal. Presentada por mis propios padres. Las palabras eran frías, técnicas, pero el mensaje era claro. Me acusaban de haberme beneficiado indebidamente de recursos familiares, de haber retenido dinero que, según ellos, correspondía a Lucas. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Lucas habló entonces, con una seguridad que me heló la sangre. Dijo que no era posible que yo hubiera construido todo desde cero, que el momento en que mi negocio empezó a crecer coincidía demasiado con la muerte de nuestra abuela. Insinuó que yo había usado dinero que no me pertenecía. Negué cada palabra. Les dije que nunca había recibido nada, que ese dinero había ido a otro lugar. Mi madre murmuró que la abuela siempre había sido generosa, que quizá yo no recordaba bien. Ahí entendí que no se trataba de un malentendido. Estaban construyendo una historia, y necesitaban que yo encajara en el papel del villano. Mi padre fue directo. Si ayudaba a Lucas, retirarían la demanda. Podíamos empezar de nuevo. Les dije que se fueran, que no iba a negociar mi integridad para proteger una mentira. Lucas sonrió antes de salir, como alguien convencido de que el desenlace ya estaba escrito. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo, de pie en medio de mi casa, rodeado de cajas, con una carpeta abierta sobre la mesa que contenía la prueba definitiva de que mi familia estaba dispuesta a destruirme para no aceptar la realidad. Todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero algo dentro de mí se endureció. Ya no iba a poner la otra mejilla. Después de aquella noche, la casa dejó de sentirse como un refugio. No había cambiado nada físicamente, pero el aire era distinto, más pesado. Cada ruido me hacía levantar la cabeza. Cada notificación en el teléfono traía consigo una tensión que no conocía. Aún así, intenté mantener la normalidad. Me repetí que una demanda no era una sentencia, que las acusaciones sin pruebas se caen solas. Lo sabía en teoría. En la práctica, el desgaste empezó casi de inmediato. El primer golpe llegó por correo certificado. Un sobre grueso, impersonal, con el nombre de un despacho legal que reconocí de inmediato. No había amenazas veladas ni advertencias emocionales. Solo confirmación. Avanzarían con la demanda. No buscaban negociar fuera del marco judicial. Leí el documento 2 veces, no porque fuera confuso, sino porque necesitaba asegurarme de que aquello estaba ocurriendo de verdad. No sentí rabia. Sentí cansancio. Un agotamiento profundo, como si de pronto me hubieran asignado una guerra que nunca pedí. Después comenzaron las llamadas. Al principio eran pocas. Un tío con el que apenas hablaba, una prima lejana, una antigua vecina de mis padres. Preguntas disfrazadas de preocupación. Comentarios ambiguos. Nadie decía nada directamente, pero todos daban por hecho que algo oscuro había detrás de mí. La historia ya circulaba, deformada y simplificada hasta volverse cómoda para quien la escuchara. Yo era el hermano ingrato, el hijo que se había enriquecido a costa de los demás, el que había perdido el equilibrio. Intenté explicar en un par de ocasiones. Fue un error. Cada explicación parecía alimentar nuevas dudas. Aprendí rápido que, cuando una narrativa se instala, la verdad no compite en igualdad de condiciones. Mi negocio seguía funcionando, al menos en apariencia. Los pedidos entraban, los clientes escribían, los envíos salían. Desde fuera, todo parecía estable. Por dentro, yo vivía en estado de alerta permanente. Dormía mal. Me despertaba varias veces por noche convencido de haber escuchado algo. Revisaba la cerradura más veces de las necesarias. El estrés dejó de ser una idea y se convirtió en una sensación física constante, como una presión en el pecho que no se iba. 3 semanas después, llegó el correo que lo cambió todo. Era del banco. Una de mis cuentas comerciales había sido congelada de forma preventiva debido a una disputa legal en curso. Leí el mensaje con las manos temblando. No había acusaciones formales de fraude, pero tampoco había plazos claros. Simplemente, el dinero no estaba disponible. Llamé de inmediato. La persona que me atendió fue educada, distante, absolutamente inflexible. Hasta que el proceso legal se resolviera, no podían hacer nada. Colgué y me quedé sentado en silencio. No había hecho nada ilegal. Mis registros estaban en orden. Mis impuestos al día. Aún así, bastaba una acusación para poner todo en pausa. Lucas no quería arreglar nada. Quería asfixiarme.
Como si eso no fuera suficiente, descubrí algo peor. Había solicitado una orden de alejamiento en mi contra. En el documento afirmaba que yo lo había amenazado, que mi comportamiento era errático, que representaba un peligro. Lo leí varias veces sin reaccionar. La estrategia era clara: desacreditarme, presentarme como inestable, sembrar dudas antes de que yo pudiera defenderme. Y lo más devastador no era la mentira en sí, sino saber quiénes la respaldaban. Mis padres. Las mismas personas que me habían hablado de valores y honestidad. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de dinero ni de orgullo. Se trataba de permitir o no que reescribieran mi historia. Decidí que no iba a aceptar ningún acuerdo. No iba a confesar algo que no había hecho ni a pagar para comprar silencio. Si querían una guerra, la tendrían. Pero no a su manera. La audiencia por la orden de alejamiento se fijó para un lunes por la mañana. No dormí la noche anterior. Mi mente repasaba escenarios una y otra vez. Mi abogado, Daniel, intentó tranquilizarme. Me dijo que el caso era débil, que estas tácticas eran comunes cuando alguien buscaba ventaja económica. Yo asentí, pero el miedo no era perder. Era escuchar a mis padres declarar bajo juramento que yo era alguien que no reconocía. En el juzgado, los vi a todos. Lucas con un traje que parecía prestado, actuando el papel de víctima. Mis padres detrás, serios, contenidos. Mi madre secándose lágrimas que no parecían reales. Mi padre evitándome la mirada. 20 minutos después, el juez desestimó la solicitud. Falta de pruebas. Motivación dudosa. Intento de represalia. No sentí alivio. Sentí vacío. Sabía que aquello solo había sido el primer movimiento. Un intento de desestabilizarme antes del golpe principal. Volví a casa y me senté en el suelo, apoyado contra la pared, mirando las cajas de inventario apiladas. Por primera vez en años, no quería hacer nada. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí se había quebrado. El mes siguiente fue lento y pesado. Las cuentas seguían parcialmente congeladas. Moví operaciones a una secundaria, pero el daño ya estaba hecho. Cancelé campañas, perdí clientes, un proveedor se retiró por riesgo reputacional. Intenté resistir, pero cada día era más cuesta arriba. El golpe final llegó un jueves por la tarde. El dueño del depósito que alquilaba me llamó para decirme que no renovaría el contrato. Demasiada incertidumbre legal. Le ofrecí pagar por adelantado. No aceptó. Colgué y me quedé mirando la pared. Había tocado fondo. Esa noche, incluso consideré rendirme. Redacté un borrador de acuerdo. No lo envié. En su lugar, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara, una vecina de la infancia. Me escribió para decirme que no dejara que destruyeran lo que había construido, que siempre había sido el que trabajaba en silencio. Leí ese mensaje varias veces. Y entonces lo entendí. Podían quitarme dinero, estabilidad, incluso reputación por un tiempo. Pero no podían quitarme la capacidad de empezar de nuevo. Esa misma noche, limpié la pizarra. Y empecé otra vez. No hubo un momento épico en el que me levanté con claridad absoluta ni una revelación repentina acompañada de música imaginaria. Fue más simple y más duro que eso. Me levanté porque no había otra opción. Porque quedarme quieto significaba aceptar la versión que otros estaban escribiendo sobre mí. Y eso era algo que ya no estaba dispuesto a permitir. Revisé lo que tenía disponible con frialdad casi matemática. Efectivo limitado. Un par de cuentas secundarias con movimientos mínimos. Contactos dispersos. Nada que permitiera una reconstrucción rápida ni cómoda. Lo suficiente para intentarlo una vez más, sin margen de error. Entendí que no podía competir pagando visibilidad ni apostando fuerte desde el inicio. Así que elegí el camino lento. El único que no dependía de permisos ni de capital grande. Volví a lo orgánico. Tomé el producto que mejor había funcionado en el pasado y lo desarmé por completo. Cambié el nombre, la estética, el mensaje. Eliminé cualquier rastro que pudiera vincularlo con la marca anterior. No era un lavado superficial, era un reinicio real. Registré una nueva empresa en otro estado, abrí cuentas separadas, utilicé intermediarios y herramientas que me permitieran trabajar sin dejar huellas innecesarias. Cada paso estaba pensado para aislar esta nueva etapa de la anterior. Las primeras semanas fueron brutales. Dormía poco, comía mal. Pasaba horas escribiendo textos, grabando videos cortos, probando formatos, estudiando métricas. Publicaba fragmentos en redes, historias breves, respuestas directas. No había presupuesto para anuncios grandes,
Así que me apoyé en colaboraciones pequeñas, intercambios honestos, acuerdos directos con creadores que aún respondían mensajes. Respondía yo mismo cada consulta, cada duda, cada comentario. No por estrategia, sino porque necesitaba recuperar algo que el proceso legal me había quitado, el contacto humano. Poco a poco, comenzaron a aparecer pedidos. Primero 1, luego 2, después 5. No eran cifras impresionantes, pero eran reales. Limpias. 3 semanas después, ocurrió algo que no había planeado. Un creador de contenido probó el producto y decidió hablar de él. No era famoso, pero su audiencia confiaba en él. Publicó una reseña honesta, sin exageraciones. El video empezó a circular. En cuestión de días, los pedidos se triplicaron. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al impulso. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso lento y torpe. Mi abogado presentó una moción para desestimar la demanda. El equipo contrario respondió con cambios menores. El juez postergó la audiencia. Luego volvió a hacerlo. Ese retraso, que ellos consideraban una ventaja, se convirtió en la mía. Me dio tiempo. Tiempo para fortalecerme, para ordenar pruebas, para pensar con claridad. Fue entonces cuando recordé el sobre. Años atrás, poco antes de morir, mi abuela me había enviado una carta simple, sin dramatismo. En su momento no le presté demasiada atención. La había guardado en un cajón junto a otros papeles viejos. Ahora la busqué. Dentro había copias de documentos que no reconocí de inmediato. Leí con cuidado. Y ahí estaba la verdad que nadie esperaba que yo encontrara. El fideicomiso. El dinero no había desaparecido. Había ido a un solo lugar. Lucas había recibido una suma significativa años atrás, suficiente para pagar estudios, iniciar un proyecto o comprar una propiedad. No había condiciones ambiguas. Todo estaba claro. Y yo no figuraba en ninguna parte. Seguí leyendo. Los registros mostraban movimientos rápidos. Gastos impulsivos. Viajes. Apuestas. Inversiones sin respaldo. En menos de un año, el dinero se había evaporado. No había sido robado. Había sido desperdiciado. Entre los documentos encontré algo más. Un mensaje de voz de mi abuela, grabado semanas antes de morir. Su voz era débil, pero firme. Me decía que estaba orgullosa, que sabía que yo seguiría adelante incluso cuando otros no lo hicieran, que no permitiera que me manipularan para rescatar a quienes no querían salvarse. Escuché ese mensaje varias veces esa noche. No dije nada a nadie. No aún. Seguí construyendo en silencio. Trasladé la operación al garaje de un amigo que tenía un pequeño negocio. Me dejó usar una habitación trasera para empaquetar pedidos. Desaparecí del radar familiar. Dejé que pensaran que me estaba hundiendo. Pero no estaba cayendo. Estaba preparándome. Porque sabía que, cuando llegara el juicio, no iba a limitarme a defenderme. Iba a mostrarlo todo. Y esta vez, la historia no iba a ser contada por quienes más gritaban, sino por los hechos. A medida que mi nuevo proyecto empezaba a sostenerse por sí solo, algo cambió en mí. Ya no trabajaba desde el miedo, sino desde la precisión. Cada movimiento tenía un propósito. Cada decisión estaba pensada no solo para crecer, sino para resistir. Porque entendí que no bastaba con sobrevivir. Tenía que estar listo para cuando intentaran el siguiente ataque. Y lo hicieron. Mi abogado me llamó una mañana temprano. Su voz era calmada, pero directa. El equipo contrario había solicitado una nueva moción. Querían congelar mis activos personales. Alegaban que estaba ocultando dinero, moviéndolo a través de entidades ficticias. Sonreí cuando colgué. No porque la situación fuera ligera, sino porque, sin saberlo, acababan de confirmar algo importante. Estaban desesperados. Todo lo que tenía estaba protegido. La casa había sido transferida a un fideicomiso. El vehículo estaba a nombre de la empresa. Mis cuentas estaban separadas, documentadas, auditables. No había improvisación. Cuando mi abogado revisó el esquema completo, se apoyó en el respaldo de la silla y negó con la cabeza, impresionado. Me dijo que había sido meticuloso. Yo le respondí que había aprendido de los mejores. Personas que nunca confiaron en nadie, ni siquiera en su propia familia. Respondimos a la moción con hechos. Registros fiscales, contratos, líneas de tiempo. Nada espectacular, pero sólido. Y mientras eso ocurría, yo seguía reuniendo algo más importante, contexto. Volví a mi ciudad natal de forma discreta. No para enfrentar a nadie,
sino para escuchar. Los pueblos pequeños tienen memoria, aunque finjan no usarla. Hablé con antiguos vecinos, con personas que habían visto más de lo que dijeron en su momento. Una de ellas, la señora Elvira, recordaba perfectamente el día en que Lucas recibió el dinero. Recordaba el auto nuevo, las fiestas, las discusiones. Me dijo que mi abuela nunca fue ingenua. Solo evitó el conflicto. No tuve que pedirle nada. Ella misma se ofreció a declarar. Empezaron a llegar más piezas. Fotos antiguas. Publicaciones archivadas. Mensajes. Capturas de viajes, compras, celebraciones. Todo encajaba con las fechas del fideicomiso. No había huecos. No había coincidencias. Era una secuencia clara, matemática, imposible de negar. Aún así, sabía que en los tribunales la verdad no siempre gana por existir, sino por cómo se presenta. Necesitaba algo más. Un ángulo que no dependiera solo de mí. Hice una llamada que llevaba tiempo evitando. El antiguo contador de la familia, el señor Morales. Hacía años que no hablábamos. Cuando atendió, dudó un segundo antes de reconocerme. Me dijo que siempre fui el callado, el que observaba. Le conté todo sin rodeos. La demanda, las acusaciones, la orden de alejamiento. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, habló. Dijo que mis padres le habían contado otra versión. Que yo había robado. Que ocultaba algo grande. Admitió que nunca les creyó. Le pregunté por qué. Me dijo que él había registrado la transferencia del fideicomiso. Que mi madre le indicó claramente que ese dinero era para Lucas, como capital inicial. Que lo asentó como regalo. Que aún conservaba los archivos originales. A la mañana siguiente, los documentos estaban en mi correo. Cuando mi abogado los vio, no disimuló su reacción. Me dijo que esto ya no era solo una defensa. Era base para una contrademanda sólida por difamación y daño emocional. Asentí. Pero ganar un juicio no era suficiente. Quería cambiar el relato. Mientras el proceso avanzaba, terminé de reconstruir mi marca. Esta vez desde la esencia. Nuevo nombre, nuevo dominio, nueva voz. No hablé del conflicto legal. No mencioné traiciones. Solo conté la verdad simple, construido desde abajo, sin favores, sin atajos. La gente entendió. Clientes antiguos regresaron. Otros nuevos llegaron atraídos por la transparencia. Un hilo apareció en un foro hablando del relanzamiento. Se volvió viral. Comentarios, mensajes, correos. El crecimiento se estabilizó y luego avanzó con fuerza. Yo seguía esperando. Sabía que aún faltaba el movimiento final. Y llegó. La llamada de Daniel llegó mientras empaquetaba pedidos. No levanté la cabeza de inmediato. En ese punto, el trabajo manual se había convertido en una especie de ancla. Me mantenía presente. Me recordaba que, más allá de los abogados, los documentos y las estrategias, había algo real ocurriendo gracias a mí. Presentaron una moción de emergencia, dijo, sin rodeos. Supe lo que significaba antes de que lo explicara. Querían congelarlo todo. Alegaban que yo estaba ocultando ingresos, que había creado estructuras para evadir responsabilidades, que representaba un riesgo financiero. Debería haber sentido miedo. No lo sentí. Lo que sentí fue una calma extraña, casi quirúrgica. Que lo intentaran. Todo estaba preparado. Cada activo protegido. Cada movimiento respaldado. No había improvisaciones ni zonas grises. Cuando Daniel revisó por última vez el esquema completo, soltó una risa breve, incrédula. Has estado un paso adelante todo este tiempo. Ellos me enseñaron a no confiar, respondí. Solo que nunca pensaron que lo aplicaría con ellos. Respondimos a la moción con un dossier completo. Registros fiscales, trazabilidad de ingresos, documentos del fideicomiso, declaraciones juradas, la cronología exacta de mi negocio desde sus inicios más humildes hasta el presente. No había drama. Solo hechos, ordenados con paciencia. Pero aún faltaba algo. Durante meses, mi historia había circulado en susurros, versiones distorsionadas, comentarios a medias. Entendí que, si quería cerrar el ciclo, no bastaba con ganar en silencio. Había que sacar la verdad del ámbito privado y ponerla donde no pudiera ser manipulada. Acepté una invitación a un podcast pequeño, conducido por un emprendedor al que había conocido años atrás. No era masivo, pero era honesto. Durante una hora hablé sin mencionar el juicio directamente. Conté cómo era crecer a la sombra de alguien perfecto. Cómo es construir cuando nadie espera nada de ti.
¿Cómo se siente pagar tus deudas mientras otros reclaman méritos que no ganaron? Dije algo que quedó grabado en mí. A veces lo más difícil no es empezar desde cero. Es empezar desde atrás, cuando quienes debieron apoyarte fueron los primeros en ponerte peso encima. El episodio se publicó una semana después. La reacción fue inmediata. Mensajes privados, correos largos, comentarios de personas que nunca había visto. Gente que se reconocía en la historia. Personas que habían sido saboteadas por su propio entorno. Y, como era inevitable, comenzaron las preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que ya no podían ser ignoradas. El abogado de mis padres llamó a Daniel. Su tono había cambiado. Ya no era condescendiente. Era cauteloso. Quizá deberíamos hablar de un acuerdo, dijo. Daniel fue claro, no estábamos interesados. No porque quisiéramos castigo, sino porque ya no estábamos defendiendo nada. Estábamos estableciendo límites. La fecha del juicio se acercaba. Y esta vez, yo no llevaba miedo conmigo. Llevaba preparación. La sala del tribunal era fría, no por la temperatura, sino por la rigidez del lugar. Todo estaba diseñado para borrar emociones, para reducir historias humanas a expedientes. Aún así, la tensión se sentía en el aire. Habían pasado 9 meses desde que presentaron la demanda. 9 meses desde que decidieron que yo era el obstáculo que justificaba todos sus errores. Lucas estaba sentado junto a su abogado. El traje le quedaba mal. No sabía cómo sostenerse dentro de él. Detrás, mis padres, impecables, como si asistieran a un evento social. Ninguno me miró. Yo me sentía tranquilo. No porque no hubiera nervios, sino porque ya no había dudas. El abogado de ellos repitió el discurso conocido: beneficios injustos, recursos familiares, oportunidades robadas. Sonaba vacío, desgastado. Cuando fue nuestro turno, Daniel se levantó sin teatralidad. Expuso 3 puntos con claridad absoluta. Primero, yo no había recibido apoyo financiero alguno. Segundo, Lucas sí había recibido una suma considerable del fideicomiso de mi abuela. Tercero, la demanda era un intento malintencionado de extraer dinero después de haber fracasado en la administración de sus propios recursos. Presentó los documentos. El fideicomiso. Las declaraciones del contador. La línea de tiempo de gastos, viajes y publicaciones. Todo alineado. Todo verificable. La jueza escuchó en silencio. Cuando Daniel reprodujo el mensaje de voz de mi abuela, la sala quedó inmóvil. Su voz, frágil pero firme, decía exactamente lo que nadie quería escuchar. Él no lo necesita. Él construye. El intento de objeción fue rechazado de inmediato. Daniel cerró con la auditoría completa de mi negocio. Cada dólar. Cada factura. Cada año. No había nada oculto. Solo trabajo constante. La jueza se recostó en su silla y se quitó las gafas. Dijo que había visto muchos conflictos familiares, pero pocos tan cínicos. Desestimó todas las reclamaciones en mi contra con perjuicio. Luego añadió algo más. La contrademanda tenía fundamentos sólidos. El color abandonó los rostros del otro lado. 2 semanas después llegó la oferta. Cubrirían mis gastos legales. Emitirían una disculpa escrita. Renunciarían a cualquier acción futura. A cambio, retiraríamos la contrademanda. Acepté con una condición. La disculpa debía ser pública. Se publicó como carta abierta, como declaración formal, como registro. No por venganza, sino por verdad. No quería su dinero. Quería responsabilidad. El día que se hizo pública, recibí cientos de mensajes. Personas agradeciendo que alguien dijera lo que muchos viven en silencio. Lucas desapareció. Cerró cuentas. Cortó contactos. Se fue sin despedidas. Mis padres, poco a poco, quedaron aislados. No hubo escándalo, solo pérdida de credibilidad. Algo mucho más duradero. Mi vida siguió. El negocio creció con estabilidad. Se convirtió en estructura. Abrí un programa para jóvenes sin respaldo. No para salvar a nadie, sino para demostrar que se puede construir sin permiso. No hubo reconciliación. Y entendí algo fundamental. No todo merece ser reparado. Algunas cosas simplemente se dejan atrás. Creyeron que podían reclamar lo que nunca les perteneció. No entendieron que lo más valioso no era lo que había construido, sino que ya no dependía de ellos para seguir haciéndolo. Con el tiempo, el ruido se disipó. No de golpe, no con un cierre dramático, sino como se apagan las cosas que ya no tienen a qué aferrarse. Un día simplemente dejé de recibir mensajes relacionados con el juicio. Los rumores se agotaron.
Las versiones alternativas perdieron fuerza. La verdad, una vez expuesta, no necesitó ser defendida constantemente. Se sostuvo sola. Nunca volví a hablar con Lucas. No hubo disculpas privadas ni intentos torpes de justificación. Su ausencia fue total, casi quirúrgica. Personas que antes pronunciaban su nombre con admiración comenzaron a evitar mencionarlo. No por crueldad, sino por incomodidad. Había pasado de ser una promesa a convertirse en un recordatorio incómodo de todo lo que se puede perder cuando nadie te exige responsabilidad. Mis padres tampoco buscaron contacto real. Alguna vez pensé que, tras la exposición, vendría una conversación, un intento de recomponer algo. No ocurrió. Y con el tiempo entendí por qué. Para hablar conmigo, habrían tenido que aceptar que la historia que sostuvieron durante años era falsa. Y aceptar eso implicaba enfrentarse a decisiones que no estaban dispuestos a revisar. El silencio, en ese sentido, fue una respuesta. Yo seguí adelante. El negocio creció sin sobresaltos. No hubo picos artificiales ni caídas bruscas. Se volvió predecible en el mejor sentido. Personas reales, procesos claros, decisiones sostenibles. Dejé de hacerlo todo solo. Aprendí a delegar, a confiar con criterio, a construir sin paranoia pero con memoria. La casa siguió siendo mi refugio. No cambió demasiado. El jardín mejoró con el tiempo. Yo también. A veces escucho el mensaje de voz de mi abuela. No como prueba ni como escudo, sino como recordatorio. Ella vio algo que otros no quisieron ver. Y tuvo el valor de dejar constancia, aunque supiera que quizá nadie la escucharía de inmediato. Durante mucho tiempo creí que el objetivo era demostrar que podía hacerlo solo. Hoy sé que no era eso. El verdadero punto de inflexión fue entender que no tenía que seguir demostrando nada. Que no debía justificar mi camino ni negociar mi dignidad para pertenecer a un lugar que solo me aceptaba si me mantenía pequeño. Hay personas que confunden familia con propiedad. Creen que pueden reclamar resultados que no construyeron solo porque estuvieron presentes al inicio. Aprendí, de la forma más dura, que el parentesco no garantiza lealtad y que el amor sin responsabilidad no es amor, es control. No guardo rencor. Tampoco nostalgia. Guardo claridad. Ellos pensaron que podían arrebatarme lo que había construido porque nunca entendieron lo esencial. Que lo más valioso no era el dinero, ni la casa, ni la empresa. Era que yo ya sabía cómo volver a hacerlo. Y esta vez, sin pedir permiso. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.